deudas con la presentación a la convocatoria de acreedores de empresas emblemáticas como los Globo en el mundo del campo, entre otros, y Sancor, que fue la novedad en el transcurso del día de hoy, más allá de que ya venía con serios problemas, un pasivo de más de 250 millones de dólares y efectivamente una situación bien compleja en Córdoba, muchos ya retirados por el retiro voluntario que la empresa había habilitado sobre fines del año pasado. Pero temas que empiezan a ser preocupantes. Nosotros vamos a mostrar una encuesta donde ya refleja que la inseguridad vuelve a ser el principal problema de los argentinos, morigerado el impacto de la preocupación por la inflación, y efectivamente la pérdida de empleo empieza a crecer otra vez de manera fuerte después de que había caído bastante entre octubre, noviembre y diciembre a propósito de cierta estabilidad macro y las perspectivas económicas. Martín Yesa, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. ¿Cómo anda? Me quedé pensando en lo que contabas de lo de la inseguridad. Para los que somos bonaerenses es una condena ya a esta altura el tema de la inseguridad. Ahora en un ratito en Moreno, los padres de Lucas, el muchacho asesinado en Moreno el día jueves, están haciendo una convocatoria contra la inseguridad para ver si alguien les atiende el teléfono en vez de mandarlos a reprimir como pasó el viernes pasado. Más allá del componente político, es cierto. ¿Podemos compartir la placa de seguridad? Porque traje algo, porque siempre se habla de la inseguridad. No, la placa de seguridad, esta es la placa sobre la encuesta, está muy bien. Cuando Opinión Lab le pregunta a la gente sobre la situación general del país y cuál es su principal preocupación, muestra inseguridad en primer plano, sí, situación económica en segundo plano y desempleo. Después muy abajo aparece la corrupción, la pobreza, la inflación, bajos salarios, gobierno actual, la justicia y todo lo que aparece. Miren el otro gráfico donde están las curvas, las líneas, para ver la tendencia, digamos, donde seguridad empieza a soltarse de vuelta. Casos emblemáticos, porque todos empiezan a tener, empezamos a tener efectivamente casos cercanos, impactos. No importa que sea complicada, pero miren lo rojo es lo de la seguridad. Fíjense cómo cae fuerte inflación y crece fuerte inseguridad. Revierten las curvas. Solo para mostrar eso, que es la tendencia de... La verde es la inflación, para que se entienda, aquellos que están viendo. Correcto, exactamente, Lourdes. Bueno, pero después está un gráfico que yo les pasé, chicos, hoy temprano, sobre la inseguridad en los últimos 20 años. La tasa de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, que como el mundo mide cómo o cuando un país o una ciudad es muy violenta y por lo tanto definitivamente es preocupante, o cuando no lo es tanto, ¿no es cierto? Y ese gráfico está reconstruido con datos propios, con investigación exclusiva. Y lo que está mostrando es que la Argentina tiene una tasa de homicidios dolosos muy baja, comparada a nivel mundial. Es la tasa oficial. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, no se puede barrer bajo la alfombra. Alonso dijo... Otra cosa distinta es la, digamos, la virulencia en los asesinatos, los pocos o muchos que se cometan. Otra cosa puede ser la cantidad de robos y por lo tanto eso hace mucho más a la sensación, mejor dicho, hace mucho más a la inseguridad, porque todos padecemos algún hecho menor que te desequilibra, aunque no llegue al peor escenario que es la muerte. Si me permitís, Paulino, sí, perdón, sí, y yo le agregaría un componente geográfico, digamos, porque en esta estadística global hay 24 estados en la Argentina. Y la verdad que casi que los podemos georreferenciar. Si bien hay hechos de inseguridad en todo el país, la verdad que lo podemos georreferenciar. Tuvimos 7 homicidios en los últimos 5 días en el conurbano bonaerense. Digamos, es un lugar, o sea, podemos geolocalizar el problema y como segunda capa, sacando homicidios, como vos decías. 7 en el conurbano. ¿Cómo? 7 en el Claro, conurbano. en los últimos 5 días. Sí, sí, el día sábado amanecieron otros dos chicos. 19 homicidios en enero. 19 homicidios en enero, 19 en Rosario. Rosario tiene 1,5 millones. Y 1,5 millones de habitantes y el conurbano tiene 14 millones de habitantes. No lo estoy justificando. No. Pero es una cuestión de magnitud y dimensión. Por eso decía que a veces... 190 homicidios en el conurbano, solo para tener idea de lo que estamos hablando. Por eso esta es mi discusión en general con políticos, Paulino, cuando hablan de esa estadística. Especialmente para los que somos bonaerenses es una cifra cruel y es un problema decirle esos mismos argumentos a un vecino que vive en el conurbano, pero te dice, Paulino puede ser, yo después de las 6 de la tarde no puedo salir con mi nene chiquitito a la plaza. Entonces ahí es donde se termina la estadística y te dice,
ahí está el fisura de la cuadra, que te encañona, que te pega un cañonazo en la cabeza, a ver, para las que son mujeres les dicen cosas, las acosan, les generan situaciones, y lo más complejo, por lejos, Paulino, sacando el homicidio particularmente, que especialmente en el conurbano es una cifra elevada, como empezó el año. Después tenés la segunda capa, que tiene que ver lo que siempre se decía y que en algún momento se había mejorado, se había logrado mejorar con el sistema de denuncia anónima. Cristian Ritondo, con María Eugenia lo habían intentado, y eso después entró en desuso, que es si vos confías en el comisario que tiene que cuidar tu jurisdicción. Digamos, yo te lo digo porque a cualquier bonaerense nos pasa que en general cuando vos tenés una sospecha de que hay una banda de delincuentes o que venden droga, el mismo vecino te dice, pero por ahí pasa un patrullero todos los días a las 6 de la tarde. Entonces, ¿cómo voy a ir a la comisaría si es en la misma comisaría que después te mandan el móvil y te marcan, te mandan a balear la casa, como pasó con la megatoma de La Plata? Que todavía están ahí afincados, venden droga y prostitución, y tenés a todo el sistema político, toda la corporación política bonaerense, está ahí alrededor, y los vecinos de alrededor, rehenes de esta situación. Por eso digo, muchas veces parte de la trampa de esta conversación tiene que ver con que más allá de las estadísticas, en la Argentina tenemos núcleos muy concretos de inseguridad. En un ratito volvemos con el tema de seguridad, pero en un último momento con Paula a esta hora de la tarde, tras lo que ha sucedido hace instantes. Entró finalmente Paulino al Congreso de la Nación, más precisamente a la Cámara de Diputados, el pedido de sesión especial para este jueves 6 de febrero de 2025 a las 12 horas. Y acá estamos viendo los expedientes, los proyectos que se van a tratar o que están pidiendo los diputados que se traten en esa sesión. Y acá tenemos el mensaje y proyecto de ley sobre reforma para el fortalecimiento electoral. Esto es lo que charlábamos de suspensión de las PASO. Mañana está la reunión de comisión. Y esto es lo que hablaban con Ceci con respecto a estas modificaciones que se quieren hacer desde el Gobierno Nacional en el Código Penal. Mira, acá lo ves, en materia de reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas, y la modificación también incluyen sobre juicio en ausencia del imputado. Este es un tema muy importante también, que el Gobierno lo estaba promoviendo y finalmente lo incluye en esta sesión que lo están pidiendo diputados libertarios para el próximo jueves. Podría ser finalmente o hacer posible juzgar en ausencia a los partícipes necesarios del atentado a la AMIA. A la AMIA y a la embajada. A la embajada, en ambos casos, correcto. Es solo para casos extremos, que hay que explicarle a la gente que no es para cualquier caso, no es que el juicio en ausencia se hace para cualquiera, no sé, a vos, no sé, a Lucas lo mataron y el delincuente no está, no es para ese caso, sino que va a ser para los casos extremos, como genocidio, tortura. Claro, y donde por caso hay un país como Irán que se reniega a hacerte juzgar a los suyos en la Argentina bajo la ley argentina. Lo que querían con el memorándum de entendimiento con Irán, sin ir más lejos, era que ese juicio se haga en Irán. Y siempre respetando las garantías, porque esa persona, ese imputado, va a tener un defensor sentado en un juicio, y en caso que esa persona se quiera presentar, va a poder hacerlo, va a decir, yo quiero presentarme al tribunal y hablar. Entonces deja de estar en ausencia y está en presencia. Solo para aclarar, el pedido de sesión llega de parte de diputados libertarios, de PRO y también SAGO, que bueno, tiene su propio bloque de MID. La UCR, ¿no? Mirá, te digo los nombres: Bornoroni, Márquez, Mayoraz, Quintar, Espert y 10, que son libertarios, Ritondo, Giudici, Arabia y Lombardi y Finocchiaro, que son de PRO, y SAGO. Esos son quienes firman el pedido, que es para que es una formalidad que se hace para que después el presidente de la Cámara, que es Martín Menem, convoque a este horario a la sesión. Martín. Porque tiene las firmas que requiere. Bueno, la primera novedad es que no se incorporó finalmente ficha limpia, digamos, de esta convocatoria que hoy se estaba viendo hasta último momento. Hay una posibilidad. De hecho, va a haber reunión de comisiones el miércoles. Sí, por eso. No lo digo en absoluto con un doble sentido, sino que sencillamente era un tema que se estaba viendo hasta último momento, porque nobleza obliga es probablemente de estos proyectos el que más dificultoso tendría juntar un quórum, ¿no? O sea, pues ya, a ver, ante la evidencia nos rendimos. Ya tuvimos 2 sesiones que no se logró juntar quórum.
Y concretamente está el proyecto de la suspensión de las PASO, de eliminación de las PASO, en donde particularmente el PRO ya lo estuvimos trabajando en bloque con Cristian Ritondo y parte de nuestros compañeros de equipo, y se tomó la decisión de suspender, ya que el proyecto original del gobierno es bastante más ambicioso que la mera eliminación de las PASO, sino que se mete en temas de financiamiento de los partidos políticos y fundamentalmente el tema central para algunas provincias que están atrasadas, lamentablemente, en prácticas democráticas en la Argentina, en donde si vos no sos del gobierno, no tenés ninguna posibilidad alguna de tener espacios publicitarios, cartelería o espacio en medios de tu provincia para poder comunicar tus ideas. Entonces, hay temas que se van a ir laburando y el gobierno en esto tuvo un buen tino y dijeron, no pasa nada, claro, entendemos, porque con laburémoslo. La lógica del mercado ordena, te dirías, bueno, pagate vos los espacios, pagate vos la participación, pagate vos las afiliaciones, pagate vos la impresión eventualmente de boletas si querés hacer una interna. Por eso en este sentido vale la pena, a ver, sería deseable, ceteris paribus, si estuviéramos en un mundo ideal, pero tenemos gobernadores que están, yo tengo 39 años desde que nací, tenemos gobernadores o que se alternan con la familia o con la esposa, digamos. Entonces en varias fuerzas políticas. Es un hecho de la realidad. Que nada, yo además conozco un montón de amigos. Tengo un amigo en Santiago del Estero, Facundo Pérez Carletti, que cuando, te juro que me pasó encima, 2018 había una campaña y hacen una cena de recaudación de fondos con comerciantes y demás. Y era un restaurante, lo habían cerrado para nosotros, estaban vendidas todas las mesas, todos los asientos. Pero no fue todo. nadie, o fueron muy pocos. 75 asientos, cenamos él y yo. Porque tenían miedo a la represalia. No, y me mostraba los mensajes. Entonces, nada, viste, es como muy difícil. Yo me río, pobre, el que está allá es él, pero como que nos reímos para no llorar, ¿no? Porque son prácticas a las que nos acostumbramos en la Argentina y que cuando a veces estamos discutiendo sobre la necesidad de un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, cuando los que somos optimistas sobre el cambio, más allá de los lugares que son foco de tensión y que ustedes seguramente siempre es uno de los temas obligatorios para conversar, después el problema no está en donde tenemos tensión, sino en los lugares a donde no llegó el cambio y no va a llegar el cambio si no nos ponemos de acuerdo. O sea, si no nos ponemos de acuerdo, por algo gobiernan hace 30, 35, 40 años. Y ahí no hay democracia. Ahí la democracia y la Constitución argentina son más débiles. No tiene la misma calidad que la que tiene un porteño, que con muchísimos defectos tiene la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Hay provincias en donde los ciudadanos no pueden manifestarse libremente y de manera plural. Por eso creo que este va a ser un año, puede ser un año bisagra para los que venimos desde hace mucho tiempo creyendo en la necesidad de un cambio de raíz estructural. Vos recién presentabas lo de la inseguridad en el conurbano, homicidios. Sí, una política dura de seguridad. ¿Cuánto dura, Paulino? Vos lo mismo que yo. O sea, cubrís hace años estas cosas. Mostrame el gráfico de homicidios dolosos, que es información propia. Mira, ¿puedo pararme? ¿Puedo ir a la placa? ¿Puedo ir a la placa? Un segundo. Porque quiero mostrarles esto que es muy importante. Porque después hay eslogan. Bala a los delincuentes. ¿Lo escucharon alguna vez, no? Bala a los delincuentes, ¿sí? Miren cuándo fue la tasa de homicidios dolosos más alta. El azul es la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Es descriptivo, no tengo nada que ver. Tengo un gran afecto personal con Carlos Rucauf. Pero gobernaba Rucauf, ¿eh? 12 o 14 homicidios. La época de la maldita bonaerense, sí, ¿te acordás? Y era la mano dura, mala de los delincuentes, ¿te acordás? Señor. Bien. Después baja. Después vuelve a subir. 2013, 2014. Baja. Coordinación de políticas públicas. Baja, pero baja en todo el país. Desde el 2015, que llega al pico, baja. Crece parcialmente con la pandemia, a la salida de la pandemia, 2021. Estalla en 2023, estalla en el sentido de que salta mucho, 3,7 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes a 4,9. Lo que pasa es que en la pandemia había bajado mucho, Paulino. Correcto. Entonces, por eso después pega el salto. Y fíjense que la Ciudad de Buenos Aires es el verde. La Ciudad de Buenos Aires está en niveles del 2,9 homicidios por cada 100.000 habitantes dolosos. 2,8 tenía en 1995. O sea, volvió a los registros de hace 30 años. Tuvo registros que lo duplicaron desde el 98 en adelante. La Nación es el gris. A nivel nacional estamos en 3,8. Ahora, claro, Rosario está arriba de 16. El año pasado estuvo bastante más abajo. Vale la pena decir porque
redujo un tercio, por suerte, los homicidios que habían sucedido en 2023. Bueno, nada, quiero poner en perspectiva esto, porque si no, ahora, estos son homicidios dolosos. Lo que está empezando a ocurrir es que empieza a haber mucho más robo, que empieza a haber mucho más violencia, entraderas, que deja secuelas, que no termina con una víctima fatal. En casos emblemáticos sí, pero que hacen a esa situación de inseguridad con la cual estamos conviviendo todos, las rejas, mirarnos, todo el tiempo privarnos de cosas. Efectivamente estamos en una situación cada vez más delicada y por eso, insisto, la inseguridad pasó a ser el tema más importante de preocupación. Porque además muchas veces la inseguridad, en estos casos en todos, no te da una segunda oportunidad. Y en otros casos, la segunda oportunidad de vida que te da es infinitamente distinta a la que tenías, por todas las secuelas que te deja. Bueno, perdón, Martín. No, por favor, yo te agregaría que parte de los fenómenos, vos cuando ves la curva esa del descenso de Rukauf, también tiene que ver con una purga en la policía bonaerense. No sé si te acordás de aquel entonces que inicia un proceso que después vuelve a saltar y que, si me permitís una apreciación, es cuando te convertís en un administrador de la seguridad y no en una persona que lucha contra la inseguridad. Yo creo que por eso tenemos este aumento, particularmente los bonaerenses, estamos registrando un aumento. ¿Vos crees que alguien dejó de administrar? Yo creo que a Kicillof, lo digo muy honestamente, yo creo que a Kicillof es un tema que le da urticaria. Le da urticaria hablar de poder coercitivo del Estado. De hecho, fíjate la disociación de la realidad que tiene, que en medio de este contexto él había dado un discurso de que iba a ir a la marcha LGBT contra el fascismo y no sé qué. Y la verdad que después de que te suceden una serie de hechos de este estilo, el mínimo prurito que puede tener un gobernante, un líder, una persona que lidera 17 millones de personas, es decir, che, yo tenía ganas de ir, pero están pasando estas cosas en mi provincia. Es una violencia muy concreta, muy real, con asesinatos reales. No es palabras que hieren, digamos. Les pido disculpas, yo no soy catador de problemas, pero yo priorizo, y cuando fui intendente tenía que priorizar, y ahora siendo diputado tengo que priorizar, y ustedes como periodistas tienen que priorizar, y un gobernador de 17 millones de personas tiene que saber priorizar qué temas son más graves que otros. Entonces, bueno, si sí vos... se expresó el caso de Moreno después de que Milei dijera que lo iba a condecorar como un héroe a Lucas, justamente porque le había salvado la vida a otra persona, sí. Y en ese contexto, después de que Javier Milei dijera eso, es que Kicillof sale a responderle, como diciendo, usted está haciendo política en las redes sociales. Sí, Kicillof no hace política. Pero, ¿viste? Esas son las cosas de los políticos que te terminan hinchando, ¿viste? Y la verdad que yo lo que me doy cuenta es que él está... Y no es solo un problema de que le da urticaria hablar, no le interesa el tema. Entonces, vos podés poner a Mandrake de ministro de Seguridad, que si el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más compleja de la Argentina, no está a bordo del tema y cualquier cosa le parece que es política, por cualquier cosa se da por ofendido, es incapaz. Hace pocas semanas el ministro Waldo Wolf y Jorge Macri le solicitaron una audiencia para trabajar porque llevan 10 policías de la ciudad asesinados en el conurbano. ¿Nos podemos sentar a trabajar? Le contestaron por Twitter en chiste. Entonces dicen que no quieren hacer política con esto. Estos son los problemas que después muchos terminamos viendo y decís, la verdad que quizás en algún momento tengamos que pensar en que finalmente hay que crear el área metropolitana de Buenos Aires, probablemente tengamos que empezar a pensar en la división de la provincia de Buenos Aires, no le podemos decir municipio a una ciudad que tiene 120.000 habitantes y es preciosa como Tandil, que a un mastodonte como La Matanza, que tiene 2.200.000 habitantes, y le aplican las mismas normas contables y las mismas normas de gobernanza y los mismos mecanismos de control. Vos no le podés decir de la misma manera a dos cosas tan diferentes y en donde tantos argentinos tienen un padecimiento. ¿La idea de dividir la provincia de Buenos Aires y la idea de dividir municipios? Sí. Sí, sí. O sea, está dando un título de mayúsculo. Yo creo que habría que dividir la provincia de Buenos Aires particularmente. ¿Pero es una idea suya o del Hay PRO? que crear, es una idea mía, particularmente, pero hay mucha gente del PRO que coincide en esto. Yo creo particularmente que hay que crear el área metropolitana Buenos Aires. ¿De qué sería? ¿La ciudad de Buenos Aires con los municipios del conurbano? Salud, educación, seguridad, transporte público y basura. 3 temas centrales, 2 temas que hacen a la vida cotidiana de las personas. Bueno, eso ya tienen coordinación, ya tienen... No tienen coordinación. El SEAMSE tiene un ente tripartito, sí, entre otras cosas. Y es interesante ver cómo funcionan muchos estos elementos. Mira, transporte público... ¿Qué le querías? ¿Un intendente o un gobernador? Porque la ciudad tiene estatus de autonomía provincial.
a un gobernador para todo eso? No, creo que tendríamos que tener un área federal particularmente ¿Y quién elige el área federal? Designada por el gobierno nacional. O sea, ¿sería una intervención del gobierno nacional? Sí, con mecanismos legales, ¿no? O sea, no sería una intervención, sino que creando un área metropolitana. Como es el ente de regulador de servicios públicos. Sí, pero tendrías que incorporar... tendrías que incorporar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto para salud, para educación, como para seguridad, porque si no, no va a funcionar, Paulino. Vos no podés no intervenir como Estado federal en un lugar en el que invertís tantos recursos múltiples, por ejemplo, de asistencia social, en vez de trabajar, por ejemplo, no puede estar desentendido el gobierno nacional del programa educativo que se da en el conurbano, de la infraestructura, de la calidad pedagógica, no puede estar de la presencialidad. Tampoco de lo que pasa en Mendoza, en Tierra del Fuego o en Jujuy. Sí, pero hay lugares en donde funciona y lugares en donde no funciona, y en el área metropolitana no funciona. O sea, es un problema muy práctico. No funciona la salud, no funciona la seguridad, no funciona la educación. Usted dice que no funciona ni en Vicente López, ni en San Isidro, ni en Florencio Varela, o en algunos lugares sí y en otros no. Sí, no, por supuesto. Digamos, bueno, tenés lugares, para la gente que elige a quien la administra tenés mejor. Tenés mastodontes como Florencio Varela, tenés mastodontes como La Matanza, en donde si vos no haces un abordaje, un management diferente, digamos, una administración diferente, no va a poder funcionar demasiado bien por las herramientas con las que cuenta un municipio, digamos. Después puede haber componentes ideológicos de que el intendente podría ser mejor, pero yo creo honestamente que así como está diseñado es muy difícil, y para una misma persona, para un mismo gobernador, vos no necesitas un gobernador, necesitas a Superman, porque si tiene que tener la complejidad del área metropolitana de Buenos Aires, donde vive prácticamente el 30% de los argentinos, pero además la complejidad distinta, muy distinta, del interior bonaerense, que tranquilamente podría ser Uruguay, con 3,5 millones, 4 millones de habitantes, una extensión geográfica similar, un poquito más grande incluso. Si vos querés que la misma persona con los mismos ministros de gobierno y todo eso, quizás llegó la hora de pensar de que si distintas personas con distintos partidos políticos quizás logran pequeñas cosas en una gestión, pero que después ante los cambios se modifican, bueno, quizás valga la pena empezar a crear, a pensar en distintas estructuras institucionales que lo que permitan sea mejor coordinación más allá de los partidos políticos de turno. No podemos condenar a que porque se quieren chicanear en Twitter, un vecino tenga que viajar 2 horas y media, 2 horas 40 en bondi, porque no se pueden poner de acuerdo entre las 4 jurisdicciones, porque tenés cada municipio que determina la ruta del transporte público, la provincia de Buenos Aires, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Es un lugar donde circulan 17 millones de personas, es complejo. Martín, para la próxima la seguimos. Gracias, como siempre. Un placer enorme, muchas gracias. Sé que es un debate muy amplio. Leandro, querido, ¿qué pasó en el lunes? Recordemos rápido en este lunes que estamos dejando atrás en los mercados, tras las decisiones de Trump y los anuncios sobre los